Muy buenas a todos, personitas de internet, soy el Multigamer y volvemos a los viernes de vlogs. En el día de hoy quería hablaros sobre el precio de los videojuegos. Es innegable que ahora, tras realizar esta etapa de estudios en un máster de videojuegos, estoy en una posición un poco más neutral a la hora de calificar o opinar, digamos, sobre algunos temas en la industria del videojuego. En este caso, el precio de los videojuegos es un tema muy recurrente que todo el mundo habla, opina, porque evidentemente nos toca el bolsillo, y creo que voy a intentar dejar claras algunas cosas que desde mi opinión son importantes y que nos ayudarán a entender por qué algunos juegos tienen el precio que tienen y por qué es injusto que algunos juegos tengan el precio que tienen. Empezando por el principio, el proceso de creación de un videojuego es mucho más complejo de lo que a simple vista parece. Desde la creación de la idea, el desarrollo del guión, el desarrollo de las etapas de cómo se va a fabricar el videojuego hasta la puesta en venta de dicho videojuego, hay muchos pasos y mucha gente implicada que evidentemente tiene un coste humano. Vemos últimamente un montón de noticias sobre proyectos que aparecen en Kickstarter que intentan recaudar una cantidad de dinero desorbitada para la creación de un videojuego que a simple vista no parece que requiera tal cantidad de dinero. Pero lo cierto es que un videojuego, aunque sea muy simple, requiere una cantidad muy importante de dinero. Pongamos un ejemplo de un videojuego muy sencillo, por ejemplo para móviles o tableta. Solo el desarrollo de la idea del videojuego, y no hablo del gameplay, sino de cómo va a ser el proceso del juego general, el proceso de creación, la cantidad de personas que se van a necesitar para trabajar en él y sobre todo el tiempo que se va a invertir, cuentan mucho para el dinero que se necesita. Nos ponemos en el ejemplo de un estudio pequeñito, un estudio indie, en el que trabajen por lo menos 5 personas. Pongamos que cada una de estas personas tiene una función: un modelador, un animador, un programador, un montador y un texturizador, por poner algún ejemplo. Cada una de estas personas realiza su función sin meterse en el trabajo de los demás. Un videojuego pequeñito, por muy pequeñito que sea, al menos como poco, y me estoy tirando de los pelos, 6 meses es un tiempo muy pequeño. Una persona normal, ahora mismo, hoy en día, incluso con la crisis, el salario mínimo o aceptable estaría en torno a unos 1000 euros y estamos tirando por lo bajo. Nadie quiere ser 1000eurista, evidentemente, ni nadie quiere cobrar una millonada, pero sí que este tipo de trabajos requieren mucho esfuerzo y muchas horas, mucha dedicación, y qué mínimo que no cobrar 600 euros, sino al menos 1000 euros, 1200 euros, 1500... Pero bueno, vamos a dejarlo redondo y vamos a ponerlo en 1000 euros, que ya os digo que es poco. Y cualquiera que trabajéis sabréis que 1000 euros es muy poco. 5 personas con 1000 euros al mes son 5000 euros mensuales. 5000 euros mensuales por 6 meses son 30.000 euros solo en personal. Vamos a añadirle licencias de los programas que se necesitan, tipo 3D Studio, Unreal, en el caso de que se haga con Unreal, etcétera. 3D Studio por cada ordenador tiene una licencia con un coste un poquito elevado anual. No sé exactamente el precio ahora mismo, pero vamos a ponerle unos 100 euros, que ya os digo que es poco, o seguramente sea más. Teniendo en cuenta que tenemos un modelador, un texturizador y un animador, son 3 ordenadores a 100 euros, 300 euros. 300 euros más que añadimos a los 30.000 que ya necesitamos de presupuesto. Luego hay que añadirle licencias en el caso de que se quieran publicar en la Apple Store o en iTunes o la iOS Store o como se llame, que también tienen un coste, y además también hay que contar el porcentaje del dinero que en este caso, por ejemplo, Unreal Engine se llevaría una vez que el juego esté publicado, ya que el motor en sí ahora mismo es gratuito desde hace unos cuantos meses, pero publicar un juego evidentemente conlleva unos gastos que Unreal Engine, bueno, en este caso Epic Games, se llevaría. Es un dinero que tenemos que contar y que hay que deducir.
Vamos a contar también que siendo un estudio pequeñito, vamos a necesitar al menos un garaje donde meter los 5 ordenadores para poder trabajar todos juntos, porque evidentemente trabajar cada uno desde casa se puede, pero no es recomendable, ya que al final la gente pues se desmotiva, se empieza a ir por las ramas, etcétera, etcétera, y lo suyo es que trabajemos todos en unidad, en un sitio en el que podamos apoyarnos, podamos ayudarnos, etcétera, etcétera, etcétera. El coste de un garaje normal, vamos a ponerle unos 500 euros, donde tendremos que pagar también la luz y demás gastos que se necesiten para ese local, para meter los 5 ordenadores. Con la tontería, en estos 6 meses nos estamos acercando a unos 50-60.000 euros. Evidentemente este dinero es un dinero para pillarse los dedos, o sea, iríamos muy justitos porque siempre aparecen imprevistos, los juegos se retrasan porque hay problemas que aparecen durante el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que necesitaríamos un pequeño margen más de dinero para pagar al personal, para pagar a las instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos quedaríamos en unos 70.000 euros. 70.000 euros ahora mismo no es dinero para hacer un juego. Los proyectos que se están desarrollando en Kickstarter están apareciendo más o menos por ese dinero, entre 70 y 100.000 euros, para poder desarrollar un juego que no sabemos si realmente se va a acabar, porque como os digo, es muy justo el dinero. La gente tiene que comer, la gente tiene que vivir, la gente tiene que irse de vacaciones, la gente se pone mala. Con la tontería necesitamos un dinero que luego hay que recuperar. Un juego de teléfono móvil o tableta en la Play Store, como valga más de 1 euro, es difícil que lo vendas a no ser que sea muy bueno o que tenga un coste en publicidad brutal. Evidentemente también está la parte de hacerlo gratuito y ganar dinero con la publicidad del teléfono, pero eso conlleva que necesites una persona que entienda bien cómo funciona el tema de la publicidad, el tema del marketing, para poder hacer publicidad que no sea invasiva, que no canse a los usuarios y el juego se deje de jugar en menos de un mes. Necesitas que ese juego esté en funcionamiento otros 6 meses como poco para poder recuperar el dinero que has ganado. Y por supuesto necesita un mogollón de descargas. Otra opción que ahora está muy de moda son los micropagos dentro del juego para ganar ese dinerillo extra. Yo no soy partidario de esos micropagos porque casi siempre los micropagos conllevan a que el juego se convierta en un pay to win, es decir, que necesites pagar para ganar a los jugadores que no pagan. Si pagas, tienes asegurado una victoria y eso me parece una cagada monumental, porque al final estás diciéndole a un jugador que se baje tu juego gratuito, pero que pague si quiere hacer algo en él. La otra modalidad de los micropagos es para ganar cosas exclusivas, sobre todo visuales, trajes customizables, que por lo general poca gente compra, a no ser que sea muy amante de ese juego o el juego tenga una publicidad brutal, se haya convertido en el no va más, tipo League of Legends, etcétera, 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 en el que la gente paga solo por un traje, por ver a su personaje de una forma distinta, pero que al final eso es una cagada. Entonces estamos hablando de que un juego muy pequeñito de teléfono móvil o tableta necesita una cantidad brutal de dinero para poder desarrollarse en un tiempo mínimo. Vamos a poner ahora el ejemplo de un juego muy grande. Imaginaros el coste de desarrollo que lleva eso. The Witcher 3 ha necesitado un tiempo de desarrollo, si no me equivoco, y si me equivoco me lo decís en los comentarios, de unos 4 años. Un personal de unos 130-140 personas trabajando durante esos 4 años. Además, el sueldo, ya os aseguro que esas personas, siendo profesionales, que no son juniors, que ya tienen su trayectoria en el mundo de los videojuegos, no cobran 1.000 euros, que cobrarán más, además viniendo de un país que no es España. Entonces, imaginaros el dinero que se ha invertido en ese juego para poder realizarlo en 4 años, más el dinero que hay que invertir después de la salida a la venta de ese juego para poder mantenerlo, atraer nuevos jugadores y que el juego no se pierda en tan solo 3-4 meses. Luego de repente vemos que ese juego vale 50 o 60 euros en tienda. ¿Realmente os parece caro? Es cierto que hay juegos que los valen y hay juegos que no los valen.
Los juegos tipo Call of Duty, Battlefield, FIFA, NBA, etcétera, 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 innovan cada muchos años. El resto del tiempo reutilizan assets, o sea, objetos del escenario, texturas, personajes, animaciones, armas. Todo eso es algo que ya está desarrollado de anteriores títulos, que ya se invirtió en el primero en el que se empezaron a realizar, pero que ahora no lo tienen que volver a hacer. Muchas de las cosas ya están hechas. Quitando escenarios, iluminación y alguna que otra cosa nueva que metan en los títulos que van saliendo de forma anual, el resto de cosas ya están, ya las tienen. Por eso se pueden permitir el lujo de hacer un juego en tan solo un año. La mayoría de las cosas ya están hechas. Y aún así, te cobran un pastizal por ese juego que ya lo teníamos hecho antes de venderlo. Evidentemente, también lleva su trabajo. Necesitas a la gente que te lo monte, necesitas a la gente que desarrolle un nuevo guión, necesitas a la gente que te lo vuelva a compilar todo, a programar todo lo que no esté programado, para dar, aunque sea un pequeño toque nuevo al juego, pero no es lo mismo que empezar desde cero. Entonces, el juego ya no debería valer 50 o 60 euros como nos clavan todos los años por este tipo de juegos. Yo estoy de acuerdo con vosotros en el que el precio de los videojuegos en muchos casos es muy elevado para cómo está el mercado hoy en día, es muy elevado para el dinero del que disponemos para gastar, y es muy elevado para no saber si realmente el juego nos va a gustar de verdad o va a ser la misma mierda que el resto que ya hay en el mercado. Pero sí que hay juegos que merecen ese dinero y que estoy muy seguro de que muchas empresas se están pillando los dedos ganando ese dinero. Evidentemente más caro no lo pueden poner porque no vendería, pero más barato tampoco lo pueden poner porque no recuperarían las ganancias. Por desgracia, nuestra situación económica nos hace ver las cosas muy caras, y yo soy el primero de ellos. Yo ahora mismo estoy en el paro, he estado estudiando, pero yo estoy en el paro, estoy cobrando lo mínimo que puedo cobrar en el paro y me queda nada, me queda menos de un año de paro para poder conseguir un trabajo y poder ganarme la vida. Y aún yo tengo suerte de que yo todavía pues vivo con mis padres y mis gastos, entre comillas, son mínimos. Puedo permitirme todavía el lujo de comprarme de vez en cuando algún juego de ese precio o un poquito más barato, pero todavía puedo permitírmelo. Pero la gente que ya paga casa, coche, tiene hijos, para ellos es un gasto brutal, pero no por ello significa que deberían de valer menos los juegos. Entonces, hay que ser un poquito más objetivos a la hora de gastarnos el dinero y de decir que los juegos ahora están muy caros, que es una burrada, que no merecen que nos gastemos tanto, que deberíamos de piratear más, que no sé qué, porque lo cierto es que muchas empresas o muchos estudios sí que valen el dinero que nos piden, pero otras muchas nos están tomando el pelo. Entonces hay que saber diferenciar y hay que saber en qué gastar el dinero a la hora de comprar un videojuego. Entonces, como siempre os decía, amigos, tenéis abajo el campo de comentarios para que me deis vuestra opinión con respecto a este tema. Ver qué pensáis, si de verdad pensáis como yo en el que en algunos casos el juego sí que merece el dinero que nos piden, y si sois o no de los que gastáis el mismo dinero todos los años en juegos que no lo valen. Gracias por ver mis vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta otra!